Muy buenas a todos, hermanos, espero que estén muy bien. Es un privilegio poder estar iniciando otra vez con una de nuestras reuniones. Como algunos ya saben, tenemos una estructura en nuestra iglesia. Tenemos un tiempo con el mensaje principal, tenemos un tiempo para la ofrenda, tenemos un tiempo con los tres y tenemos el tiempo del versículo de la semana, que es donde nos encontramos ahora. El versículo de la semana que elegí para compartirles y poder estar aprendiendo algo, un principio y también saberlo aplicar, se encuentra en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 4. Por favor, si tenés tu Biblia, 2 de Corintios 1 versículo 4, pero para entrar en contexto vamos a leer desde el 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones o problemas o tempestades, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, en cualquier problema, porque por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pablo está iniciando esta carta alabando a Dios, llamando a Dios Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Obviamente Pablo sabía de lo que hablaba porque lo había experimentado en su propia vida, lo había experimentado en su propia carne. La palabra consolación viene del antiguo griego en este pasaje. La palabra es paralexis, que no solo significaba dar alivio, sino también dar fuerzas y dar ayuda, con el fin de que nos volvamos más fuertes o volvamos más fuerte a la persona a la que le estamos compartiendo, que esa es la meta. El consuelo que recibimos o que recibamos de Dios tiene una meta y es justamente la que nombré recién, que podamos compartirlo con los demás, que podamos ser distribuidores de este consuelo, no solo con creyentes, sino con toda persona. Para poder, debemos hablarle a esas personas de nuestro Dios, de nuestro Padre, de nuestro, como dice el versículo, de nuestro Padre de misericordia y de toda consolación. Nuestro trabajo no es ser fabricantes o creadores del consuelo. Nuestro trabajo es ser distribuidores del consuelo que ya tenemos en la Biblia, a fin de que se convierta en un instrumento o una herramienta útil para el hermano que esté atravesando una tribulación, una tempestad, un problema, una mala etapa en su vida, o asimismo la tempestad que estamos viviendo hoy en el mundo. Muchas personas quizás se pregunten ¿cómo puedo hacer para consolar a otra persona? Y la mejor respuesta es que sepamos la Biblia completamente y podamos compartirla y saber en qué lugar acudir para darle consuelo o aliento a esa persona, para darle fuerzas. Pero lamentablemente no todos conocemos la Biblia perfectamente, y es algo normal en la vida, ¿no? Pero tenemos una herramienta que es el Internet, que podemos buscar versículos de consolación, nos puede mostrar en qué parte están de la Biblia, y nuestro trabajo sería, como dicen las Escrituras, escudriñar las Escrituras, poder ver en qué contexto está y cómo aplicarlo para enseñárselo a otra persona, poder compartirlo con otra persona. Ese sería nuestro trabajo, no solamente recibir en consuelo cuando leamos un versículo, sino también poderlos compartir mediante hablar con una persona o poder compartirlo en nuestras redes sociales también. Tenemos muchas maneras de consolar a una persona y darle aliento en esta etapa que estamos pasando. Entonces, hermanos, dicho ya esto, me gustaría que podamos estar orando ustedes desde sus casas para que podamos estar aplicando estos principios, guardarlos en nuestro corazón y también poder ponerlos en práctica. Les invito a que estén cerrando sus ojos, inclinando sus rostros y que podamos orar a nuestro Dios. Oremos. Padre Santo, te damos gracias otra vez por la oportunidad que tenemos para hablarte a ti mediante la oración. Te pido, Señor, que podamos aplicar este principio de no solamente recibir el consuelo de tu parte, sino también poder distribuirlo, Señor. No agregar nada ni sacar nada, sino que podamos distribuir los principios aplicados, que no solamente seamos hacedores, que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor. Te doy gracias por todo, que nos guíes en todo momento
Y como dijiste, Señor, que vas a estar con nosotros en todo momento hasta el fin del mundo. Y queremos guardar esas palabras en nuestros corazones. Te damos gracias por todo en este día. Bendice el resto de la reunión. En tu santo y bendito nombre, Padre. Amén y amén. Hermanos, les pido que no se vayan porque vamos a estar continuando con la reunión. Muchas gracias a todos y muchas bendiciones. Buenos días, espero que estés bien. Ahora estamos en la parte de la reunión en que vos y yo vamos a ver la necesidad alrededor del mundo. Y vamos a orar por 3 lugares. Por un partido en la zona sur de Buenos Aires, por una provincia en Argentina y también por un país en el mundo. Vamos a empezar con el partido de Ensenada. Y Ensenada está al lado de La Plata y el río, con una población de 56.000 habitantes. Oremos por ellos, por favor. Después vamos a seguir con la provincia de Tucumán. Y Tucumán está en el norte con una población de 1.593.000 habitantes. Y si hubiera una iglesia por cada 50.000 habitantes en Tucumán, la necesidad sería 32 iglesias. Entonces oremos por ella, por esta provincia. Como Jesús dijo, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Oremos al Señor por más obreros. Hermanos, somos obreros. Debemos ver a la necesidad y no solamente orar por obreros, pero pedir a Dios que nos use como obreros. Vamos a ver el país de esta semana y el país es Bosnia y vamos a orar por Bosnia con 80% de la población siendo musulmanes o católicos. Y los demás hay otros también, agnósticos, ateos. Un por ciento dice, 1% no tiene afiliación de una religión o algo, una creencia. Oremos por ellos también, por favor. La necesidad de nuevo, la necesidad es mucha, pero los obreros pocos. Hermanos, seamos, vos y yo, seamos obreros. Oremos. Padre Santo, gracias por el día que tenemos, Señor, y la oportunidad ver la necesidad. Y, Señor, creo con todo mi corazón que somos la respuesta de la necesidad. Quieres usarnos como la respuesta para llevar el Evangelio a los demás, para compartir el Evangelio con los alrededor de nosotros. Y capaz que alguien vaya de nuestra iglesia a otro lugar para fundar una iglesia, para que todos te conozcan. Te pido que nos uses. Te pido por los 3, Señor. El partido de Ensenada, Señor, la provincia de Tucumán y el país de Bosnia. En el nombre de Jesús te pido por todo. Amén. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Contento con esta oportunidad que Dios me está dando, anhelando poder ser un instrumento en sus manos, reconociendo que sin Él no somos nada y pidiéndole que poder ser de bendición para cada uno de ustedes, pidiéndole que me ayude. Así que vamos a estar estudiando un pasaje, una historia muy conocida, una historia que se usó para la reunión de escuela bíblica de vacaciones en el tiempo de enero, así que algunos la deben tener fresca en su mente. Vamos a ir a Josué capítulo 7. Josué es el 6º libro de la Biblia, es un libro histórico acerca de la nación de Israel, que tenemos algunos ejemplos en él. Y como nuestro pastor nos estuvo enseñando con la serie que ha comenzado acerca del pecado, hemos aprendido que el pecado nos perjudica, el pecado nos daña, el pecado es cerrar a blanco. Y vamos a continuar estudiando esta historia para ver cuáles son las consecuencias, otras consecuencias que el pecado tiene. Amén. Y vamos a ir al contexto, voy a tratar de hacer un breve resumen. La nación de Israel, esa nación que Dios había escogido, que había liberado, que había usado a Moisés para liberarlo de Egipto, por su desobediencia había vagado 40 años en el desierto. Moisés había hecho sucesor a Josué,
ya habían cruzado Jericó y estaban conquistando la tierra que Dios les había dado. Habían primeramente ido a Jericó y fue una victoria tremenda. Jericó era una ciudad con unos muros muy altos. En otras oportunidades, por otros ejércitos poderosos, habían querido conquistarla y no habían podido. Entonces los muros caen y ellos invaden la ciudad. Fue completamente la mano de Dios, y confiados ellos continúan con su viaje, con la misión que tenían de conquistar la tierra, y van a una ciudad nueva, a un pueblito, una ciudad nueva llamada Jai, que es en el versículo es el capítulo que vamos a estar estudiando. Y en esta ciudad, era una ciudad mucho más chica, Josué envía espías que vayan y miren a ver qué era lo que estaba aconteciendo. Y al volver, estos hombres le dicen a Josué que no hacía falta movilizar a todo el pueblo, que con 2000 o 3000 personas podían conquistar la ciudad fácilmente. Era como pan comido. Y entonces Josué accede y envían esas personas. Y para su sorpresa, el ejército de Israel huye delante del ejército de Jai. Hasta el ejército de Jai los persigue y matan muchos israelitas, y cuando llega la noticia a Josué se sorprende y no entiende. Ah, Señor Jehová, dice en el versículo 7, ¿por qué me hiciste pasar a este pueblo el Jordán? ¿Por qué entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruya? Y muchas cosas más. Estaba confundido Josué, no entendiendo qué era lo que estaba pasando, que cómo pudieron conquistar Jericó, que era una ciudad mucho más poderosa, y con una ciudad tan chica debían huir delante de sus enemigos. Entonces Dios le contesta, como cada oración que hacemos que Dios nos contesta, le dice: y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel, versículo 11, ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Entonces, podemos ver cuál era la consecuencia. Y Dios le dice en el versículo 12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema del medio de vosotros. O sea, Dios le está diciendo, ¿cuál fue la causa? Josué le estaba orando por las consecuencias que habían pasado, pero Dios le está dando la causa. ¿Cuál era la causa? Que habían hecho anatema al pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Qué había sucedido? Ahora vamos a ver. Entonces Dios le da una estrategia a Josué, que se presenten al otro día todos delante del Señor. Y Dios le iba a mostrar quién había pecado. Entonces dice versículo 16, Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus. Y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi, versículo 18. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Podemos ver lo que Acán había hecho. Y dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, los cuales codicié y tomé, y he aquí que están escondidos bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Podemos ver el pecado de Acán, que había perjudicado a la nación de Israel, pero podemos ver
podemos meditar en cómo el pecado es una progresión. O sea, Acán está declarando y testificando que él primeramente vio, en segundo lugar codició y por tercer lugar cometió el pecado, tomó. Entonces debemos entender que cuando nosotros cometemos un pecado, no es de un momento al otro, es un proceso que nos lleva a pecar. De la misma manera que Acán lo acaba de decir. Como estuvimos aprendiendo en estas reuniones que hemos tenido en un versículo de la semana, Jesús nos enseñó que los que nos contamina, o sea, el pecado donde nace en el corazón. Lo tenemos en Marcos, versículo 21 al 23. Marcos 7, del 21 al 23, Jesús nos enseña esto. Y me gustaría compartir una porción más de la escritura que se encuentra en Santiago, capítulo 1, del versículo 13 en adelante, lo que Dios nos dice. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces podemos ver que como seres humanos, como criaturas caídas, el pecado nace en nuestro corazón y debemos meditar en esto, pensar qué es lo que hay en mi corazón, qué es lo que estoy dejando. Primero debemos entender que la tentación no es pecado. Sentir la tentación, estar tentado, no es pecado. Ceder ante la tentación sí es pecado. Entonces, meditemos en esto, qué es lo que estamos guardando en nuestro corazón, que nos puede llevar a pecar. Son como pequeños pasos que vamos dando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿En qué estamos pensando? O sea, había una frase de Lutero que decía que podemos dejar que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas, pero que no nos hagan nido. O sea, ¿qué es lo que estamos pensando? ¿Qué es en lo que estamos pasando el tiempo? ¿Qué es lo que tenemos en nuestros celulares? O sea, es un proceso el pecado y debemos entender que son pequeños pasos que estamos dando hasta consumarlo, hasta que lo hacemos. Entonces debemos meditar en esto y entender, en ser sabios y reconocer los pasos que estamos dando. Si estamos yendo hacia algún pecado, debemos arrepentirnos y evitar la tentación. O sea, una persona, un creyente maduro no es una persona que no tiene tentaciones, sino que es una persona que sabe poner límites para que las tentaciones no puedan hacerlo pecar. Entonces, en primer lugar, debemos entender que el pecado es un proceso. O sea, ver, codiciar y tomar. O sea, miramos, somos tentados y cedemos ante la tentación. Y en segundo lugar, tiene consecuencias. El pecado, como ya sabemos que no causa dolor, etc., como nos enseñó nuestro pastor, pero hay otras consecuencias, que es lo que vamos a ver ahora. Continúa el versículo 22 y dice, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlo. Podemos ver cómo por el pecado de Acán perjudicó a su familia y todo lo que tenía. Quizás pensemos que es algo injusto, algo injusto para la familia de Acán, pero si lo traemos a algún ejemplo en la actualidad, quizás haya un padre que
sea adicto al juego y por ese pecado de la codicia, de codiciar dinero, lo esté perdiendo todo y seguramente va a estar afectada su familia va a estar en la pobreza, seguramente va a tener consecuencias como un padre que puede ser alcohólico, que seguramente va a perjudicar a su familia. De la misma manera, debemos entender que los pecados que hacemos no solamente nos van a perjudicar a nosotros, sino que van a perjudicar a aquellos que nos rodean. Y aquellos a quien más van a perjudicar son las personas que seguramente más amamos y más nos aman. Cuando yo peco, no solamente me lastimo a mí mismo, me causo dolor a mí mismo porque le estoy fallando a Dios, sino que seguramente voy a estar dañando a alguien que me ama, de mi familia, a alguien en la iglesia que me ama tanto, que quiere que tenga una vida con integridad delante de Dios, que al saber que estoy pecando le va a doler en su corazón. Quizás esté dañando a mi iglesia porque es un pecado que daña la reputación de la congregación a la que pertenezco. Entonces, de la misma manera que Acán perjudicó a su familia, debemos meditar en esto y entender que no solamente nos lastima a nosotros el pecado, sino que lastima a las personas que nos rodean, a las personas que amamos. Gracias a Dios tenemos esta historia como ejemplo. Debemos ser sabios y meditar en esto. Obedezcamos a Dios en todo. Es para nuestro bien. Es para nuestra integridad. Y la pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros es que si estamos ocultando algo como Acán. O sea, hay algo que estoy guardando que quizás pienso que puede ser un pecado chiquito, algo chiquito que no puede perjudicar a nadie, y quizás estamos subestimando el pecado como lo subestimó Acán, pensando que era algo chico, y lamentablemente siempre que cometemos un pecado estamos pensando en el placer momentáneo y no estamos pensando en las consecuencias. Seguramente si a Acán le hubieran dicho cuáles eran las consecuencias, él hubiera desistido de cometer ese pecado. Pero se enfocó en el placer momentáneo, en lo que le agradaba en ese momento. Y no pensó en las consecuencias que iban a venir después de cómo su familia fue destruida. Como dije, tenemos esta historia como ejemplo. No sé cómo Dios te habló en esta mañana. Quizás solamente te ayudó a refrescar, a entender, a reflexionar acerca del pecado, para que estés levantando la guardia espiritual. O capaz estás en el lugar de Acán, escondiendo un pecado que quizás pensás que es chico, que no te va a perjudicar, del cual no te querés arrepentir. Pero no quiero juzgarte, sino que quiero que meditemos juntos en esta porción de la palabra y seamos sabios. Tenemos esto como ejemplo y podemos rogarle a Dios, arrepentirnos del pecado que no hemos confesado, que nos alejemos, que pensemos en las consecuencias que podemos llegar a tener. Dios es fiel y justo para perdonarlo. Seguramente quizás tengamos consecuencias, pero Dios puede perdonarnos. Podemos evitar perjudicar más a aquellas personas que nos rodean. Entonces te invito en esta mañana que me acompañes en una oración para estar orando a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por esta historia, Señor, que nos ha dado como ejemplo para que meditemos, para que reflexionemos, Señor, para entender en primer lugar que el pecado, Señor, es un proceso, que debemos huir de la tentación, Señor, que debemos ser sabios y poner límites para no darle lugar a esa tentación que nos pueda llevar a pecar. Y en segundo lugar, Señor, queremos que selles este principio en nuestra mente, Señor, que el pecado no solamente nos va a lastimar a nosotros, sino que va a lastimar a aquellos que nos rodean. Por eso queremos rogarte, Señor, que nos dé sabiduría. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Si debemos arrepentirnos de algún pecado, Señor, que hemos cometido, te pedimos que nos ayudes,
Queremos vivir en integridad, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.